Muy buenos días familia Achiotti, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a preparar tortillas integrales de trigo súper ricas para que te hagas unos burritos, unos wraps, ¿por qué no? Una pizza hecha en sartén. Esta va a ser la base y les va a encantar. Vamos a necesitar harina integral de trigo, 363 gramos o el equivalente a 2 tazas y media. Las vamos a verter todas en un recipiente grande. Y luego vamos a hacer las mediciones en cucharadas por si no tienen báscula. 7 gramos de polvo de hornear o una cucharada de la misma y 1/3 de cucharada, miren el poquitico, o el equivalente a 4 gramos de sal. Vamos a mezclar todos los ingredientes secos y luego un ingrediente súper importante, el aceite de oliva. Puedes utilizar también, incluso he visto que los mexicanos utilizan manteca de cerdo o incluso otro tipo de aceite, 50 mililitros o 1/3 de taza, pero ojo, pueden utilizar hasta 1/4 de taza para que les quede aún más flexible. Luego vamos a mezclar con ayuda de las manos. Y la idea es integrar pues el aceite muy bien con la harina. Lo que les dije, yo solo usé 50 mililitros, pero ustedes pueden utilizar hasta 75 mililitros para que les quede aún más flexible. Acá tengo una taza de agua más que tibia, está un poco más calientica, y vamos a integrarla en la harina. Ojo, yo no utilizo toda la taza de agua, así que utilizo un poquitico menos. Tengan esta precisión para que vayan agregándola poco a poco y vayan amasándola. Vamos amasándola y vamos mirando si nos hace falta. No se vayan a pasar de agua. Es preferible que lo integren y que la vean así como un poquito seca y que vayan agregando de cucharaditas, así como yo lo estoy haciendo, muy poquitico, porque si nos pasamos, pues después vamos a tener que agregar más harina y no queremos. Queremos que nos quede así, tal cual, con esta medida, pero una buena masa que quede bien flexible. Mientras yo continúo, te invito a que me regales un like y por supuesto también los invito a que se suscriban al canal. Limpien nuevamente, esto ya lo había limpiado muy bien y desinfectado, pero me gusta pasarle siempre nuevamente una toalla de papel de cocina y luego vamos a amasar y amasar y amasar. La verdad, la masa queda tan suave que incluso no vas a necesitar de utilizar harina para que no se pegue a la mesa de trabajo. Este es el resultado que estamos buscando y le vamos a poner encima el bowl y lo vamos a dejar unos 5 minuticos o unos 10 minuticos a que se repose un poco la masa. Luego vamos a hacer como un cilindro y luego vamos a porcionar las tortillas. Yo las puse de 85 gramos cada una, me salieron 7, la última me salió de 100 gramitos. Y luego lo que vamos a hacer es bolear. Entonces vamos contra la superficie a trabajar y si ven por acá que quedan como abierticas, pues ustedes las sellan con ayuda de los dedos, vuelven a bolear y así van a hacer con todas las porciones. Las van a ir reservando y después las ponen en el bowl y van a poner un plástico y las van a dejar reposar. Yo las pongo en el horno a que se reposen allí por 15 minutos. Después de este tiempo la masa está mucho más suave y vamos a poder realizar todas las tortillas. Yo siempre las hago de esta manera. Recuerden que la mejor manera como de trabajar el rodillo es en este mismo sentido, de arriba abajo, así que lo que vas a tener que hacer pues es darle vueltas hasta lograr tener el grosor perfecto. Las tortillas por lo general, ustedes ya saben, son muy delgaditas. Si las dejan muy gruesas no van a quedar tan flexibles como estamos buscando. Así que lo importante es que la dejen bien delgadas, que le vayan dando la forma, así ustedes van mirando, por este lado me hace falta, por ahí le mandan el rodillo hasta lograr tener esta belleza que tenemos acá. En una sartén que ya tengo precalentada, lo vamos a dejar de 20 a 30 segundos máximo por cada lado. Si no lo hacemos, si lo dejamos un poco más de tiempo, se nos puede quebrar. Les voy a mostrar lo que pasa si lo dejamos más tiempo del que les he sugerido, que son unos 20 segundos. Pero no se preocupen, esas no las boten y déjenlas allí. Luego, con ayuda de las manos podemos ir moldeando en caso de que no nos queden tan bonitas. Y recuerden, 20 segundos a fuego medio alto.
Luego le damos vueltas y lo vamos a dejar por otros 20 segundos a 30 segundos a fuego medio alto. Súper importante este tiempo, por favor, para que les queden flexibles. Están muy calientes, pero están flexibles como las queremos. Ahora que ya las tenemos aquí, miren por favor, súper flexibles. Está bien calienticas la verdad, pero ustedes las pueden enrollar. Ojo, el segundo tip súper importante para que les queden más flexibles. Yo lo que hago es dejarlas acá reposar, casi como hacer arepas. Si ustedes las ponen unas sobre otras, ellas van a sudar y van a empezar a crear como un poquito más de humedad y van a quedar un poco más flexibles. Tercer tip, vamos a meterlas en una bolsa Ziploc, así tal cual como las compramos en el supermercado, y allí va a ayudar a que conserve esa humedad que ya logró tener y van a quedar mucho más fáciles para el desayuno. Si te ha gustado esta receta, yo te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita en la función de todos y también que me regales un like. Espero las prepares para el desayuno, te van a encantar, son deliciosas, los ingredientes súper fáciles. Al final te dejo todos los ingredientes al igual que en la caja de información y te invito a que te suscribas a todas nuestras redes sociales y nos sigas por allá. Un beso, chao.